Selene, en los días anteriores vimos cómo la crisis política en Perú ha sido, digamos, y es desde hace más o menos 6 años, una constante. Es un promedio de casi un presidente por año. Y lo sucedido con Pedro Castillo se veía venir, consecuencia de qué es lo que está pasando, adicionalmente, partiendo de lo que ha sucedido en Perú, qué es lo que está pasando en el continente con la democracia. Esa es una muy buena pregunta, Alexis. Hace 18 meses Pedro Castillo ganó la presidencia teniendo todo el establishment en su contra. Tenía medios, tenía empresas, élites económicas, a toda la élite política. Incluso yo me acuerdo cuando Vargas Llosa, enemigo radical de los Fujimori, se unieron para respaldar a Keiko. Entonces Pedro Castillo tenía todo en su contra. Ujú. No tenía una organización partidaria fuerte y aún así ganó la presidencia. En ese momento muchos analistas decían esto es lo más democrático posible, la elección Ujú. de Perú, la elección de un campesino, la elección de un ciudadano de pie, Ujú. cajamarquino, ganando contra todo el establishment con una promesa de reformar a la Constitución, parecía lo más democrático del mundo. Sin embargo, ya 18 meses después vemos que la democracia peruana no se sana con una elección. Tienes que fortalecer las instituciones, tienes que hacer muchísimas cosas, tienes que fortalecer el Estado para realmente tener una democracia a largo plazo. Si no, va a pasar lo que ha ocurrido, de que Ujú. Castillo sigue el ejemplo de un líder más que no ha sido capaz de consolidarse en los últimos 20 años en el Perú. Ujú. Y lo que te quería decir también es que este caso de Perú no es algo aislado que sucede en el Perú Ujú. y lo tenemos que ver como algo lejano. Yo veo muchas similitudes con lo que pasa en Ecuador, veo muchas similitudes con Ujú. las élites políticas de Perú y las élites políticas de Brasil, por ejemplo, Ujú. y eso se debe a varios factores. Uno de los factores es que hay un ambiente internacional menos favorable para la democracia. No solo hay un resurgimiento autoritario en América Latina, sino en todo el mundo. Cuando se acaba la Guerra Fría y colapsa la Unión Soviética, había una especie de hegemonía liberal, donde había un acuerdo de que la democracia era el único juego posible, de que la democracia era deseada por todos los países, pero ahora vemos que no. Rusia, China ponen fin a esa hegemonía Ujú. y tienes una cantidad de autócratas por todo lado, entonces internacionalmente tienes un ambiente menos favorable para la democracia y, y hay la estructura de oportunidades políticas para que las cosas como las que están pasando en el Perú pasen de Ujú. forma más común y no sean tan ruidosas a nivel internacional. Ahora, por el origen de Castillo, por, digamos, esa base popular que él logra, a pesar de no tener partido, de no pertenecer a las élites, de no venir, digamos, de esos centros urbanos característicos que son siempre los que ponen presidente o los que ponen asambleístas y los que ponen autoridades, ¿no es cierto? ¿Por qué esa base popular se diluye en estos 18 meses? ¿O por qué ocurre que esos presidentes que tienen esa base popular, con ese efecto democrático que tú señalabas, Ele, fue tan importante en Perú? ¿Por qué termina diluyéndose y termina, digamos, imponiéndose el relato de, en contrapartida, por ejemplo, las élites, de esas élites que siempre estuvieron en contra de que un tipo como Castillo llegue a la presidencia? Más allá de que, digamos, fue un presidente que cometió múltiples errores, desde la misma conformación de su equipo de trabajo, y después no haber enfrentado de la manera que quizás debía una serie de acusaciones que estaban vinculadas a la corrupción, tomando en cuenta además que sectores del progresismo, la izquierda, habían sufrido un ataque súper fuerte justamente con ese relato, el del tema corrupción. Ahí yo te diría una respuesta muy sencilla. Y esto no es solo para Perú, sino aplica para cualquier estado latinoamericano. Los gobiernos latinoamericanos fracasan porque tienen estados débiles. Hubo una mal performance del gobierno, una debilidad del Estado, y eso se vio sobre todo en el cambio constante
de ministros, se ve la improvisación porque no hay una lógica programática. Esta es una diferencia muy grande con el gabinete que tiene Petro. El gabinete que tiene Petro es un gabinete que es diferente, tiene una lógica programática, está lleno por expertos y no completamente diferente como está conformado el gabinete, como estuvo conformado el gabinete de Perú o como está conformado el gabinete de Ecuador, que no hay expertos dirigiendo, digamos, las políticas públicas de salud, de empleo, de educación, si no tienes ciertas cuotas de poder ahí, más o menos para sanar tus dolores de cabeza de la política y no se piensa el Estado no se piensa fortalecer al Estado en sus capacidades para que puedan, digamos, trabajar en los temas de seguridad, de salud, de educación, no. Entonces, el cargo le va a quedar grande a cualquiera que no fortalezca el Estado, a cualquiera, porque incluso pueden haber líderes con buena voluntad política, Castillo y otros, pero si no fortalecen las capacidades del Estado para realizar las actividades básicas, es imposible gobernar. Cualquier gobierno va a fracasar si no fortalece el Estado. Y eso es algo que está pasando, que le puede pasar a él y que le puede pasar a cualquiera, si no fortalecen el Estado. El Estado ahora es muy importante. Después de la pandemia se vio la necesidad de que el Estado proteja a la sociedad. Y ahí no hay organización social que te alcance para sostenerte si es que no fortaleces el Estado. Pero ahí a ver, planteo ahí una inquietud que me parece además pertinente, porque coincido con el hecho de que tenemos estados débiles. En Ecuador, por ejemplo, vivimos una crisis institucional muy profunda, ocasionada por malas decisiones políticas desde hace unos cuantos años, ¿no? Y hemos tenido presidentes del Congreso, por ejemplo, que han sido destituidos en el periodo anterior, en el actual igual. Hemos tenido autoridades de control que hoy están siendo investigadas por casos de corrupción, por ejemplo, lo que sucedió con el anterior contralor Pablo Celi, y así, cosas por el estilo. Pero en contrapartida de lo que ha pasado con Castillo, por eso decía, él tenía o tiene una base popular, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador, hemos tenido enseguida dos presidentes o dos gobiernos que han tenido bajísima aceptación popular, pero han sabido controlar, o sea, han sido gobiernos débiles, institucionalmente débiles, porque también han tomado malas decisiones, han tenido ministros muy malos, manejaron y administraron muy mal la pandemia. Hoy lo que está pasando con la inseguridad en el Ecuador también tiene que ver con justamente tener un gobierno y un Estado débil. Pero en contrapartida han contado con el apoyo de militares y policías, ¿no? Y hace que tanto Moreno como Guillermo Lasso tengan control de la situación. ¿Qué diferencias encuentras, por ejemplo, entre lo que pasa en Ecuador y pasó con Moreno y Lasso, de lo que ha pasado con, por ejemplo, Castillo en Perú? Ahí creo que la diferencia entre ellos dos es que los dos congresos son igualmente de popular e igualmente incapaz, digamos, de trabajar, de poner a trabajar a las instituciones. A Castillo lo trataron de sacar antes de que se pudiera posesionar, es decir, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el caso de Perú se llevó a una pelea a muerte. En Ecuador hubo momentos de tensión muy altos, pero de alguna forma el gobierno incluso logró sacar la reforma laboral, logró, digamos, trabajar las coaliciones políticas, logró pasarlas por mayoría, no fue, hubo maniobra política en Ecuador, en Perú no. Y el propio presidente, digamos, el Congreso no solo estaba fragmentado, sino que no hay partidos, hay vínculos personales, hay visiones muy cortoplacistas, muchos intereses individuales. En ese sentido, digamos, en Ecuador está un poco más consolidado, pero Castillo no pudo generar una coalición a largo plazo. Perú Libre se partió al inicio y no hizo mucho después para consolidarse en el poder. Y eso tiene que ver con la idea también de que Castillo es parte de estos líderes outsider que no son políticos profesionales. Entonces, carecen de muchas habilidades para lidiar con la posición
lidiar con los medios de comunicación, carecen con esta capacidad para construir y sostener coaliciones políticas a largo plazo, porque la relación del Ejecutivo con el Congreso es una relación de toma y dame, de constante, y para eso hay que tener paciencia, para eso hay que tener experiencia, para eso hay que tener asesores que han estado en la política desde hace muchísimo tiempo, y eso es lo que no tenía Castillo. Otra cosa que quería conversarla con Selene y plantearle como inquietud es la polarización. No sé si pasa esto a todo nivel, es decir, si lo hace tanto la izquierda como lo ha hecho la derecha. Por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil. Durante el gobierno de Bolsonaro, durante el proceso electoral y ahora en el momento post-elecciones que hemos visto, la situación en Brasil no deja de ser tensa por cómo han polarizado a la sociedad. Trump hizo lo mismo en los Estados Unidos, recordemos todo lo que pasó allá cuando las elecciones en las que ganó Biden, a pesar de que, digamos, a mí el triunfo de Biden y el tema del ascenso nuevamente al poder de los demócratas no me significaba ningún tipo de garantía absoluta de nada. Pero, bueno, digamos, Trump polarizó. Acá, esa polarización, ¿a quién finalmente le termina dando réditos? ¿Y quién está sacando provecho de, por ejemplo, en Ecuador? Ahora, a partir del tema de la consulta popular, el que vota a favor del sí, la consulta, es un ecuatoriano de bien y es gente de bien. El que vota no, prácticamente es narcotraficante, según la lectura que le ha dado el gobierno. Esa polarización, ¿a quién beneficia? Y también, ¿cuánto daño le hace al sistema democrático de nuestros países? Pues primero en Perú no hay una clase política, digamos ahora, hegemónica, no hay una clase política capaz, hay la ausencia de legitimidad de los políticos de izquierda, centro y derecha, entonces no hay alguien que capitalice este momento. Lo que veo en Perú es, digamos, el terreno fértil para una salida autoritaria. Es decir, este es el terreno fértil para generar un Correa en Perú. Este es el terreno fértil para un Antaro Humala, que son expresiones que no resuelven los problemas por las vías institucionales, sino por vías un poco más populistas, por vías un poco más autoritarias, vías más corto, que son soluciones rápidas a la crisis, pero a largo plazo pues tienen sus problemas. ¿Qué veo de nuevo en lo que tú llamas polarización y que pasa en Ecuador, que pasa en Brasil, que pasa en Perú, que Ujú. pasa en Colombia, que pasa en Argentina? Es estas tácticas copiadas de lo que tú mencionabas de Trump. Hay una nueva derecha antiliberal que ha desplazado a la derecha tradicional. Estaba hablando con unos investigadores y ellos decían, esta es la primera vez que vemos en América Latina cuadros de la derecha, digamos, como el alcalde de Lima, volviéndose locos por Trump. Hay un entusiasmo en las redes sociales del Perú Ujú. por líderes como Trump. Ese germen, eso es algo nuevo. Esos son nuevos electores que no solo que están, digamos, polarizados, sino que están confundiendo los términos del debate, y la derecha y liberal va a surgir en América Latina como un gran protagonismo. Es una derecha que está dispuesta a desgastar el aparato Ujú. institucional. Y ya lo vimos, Cas, Bolsonaro, Milei, si bien no son gobierno ahora, sino si Ujú. tú revisas el cuadro, digamos, el mapa político latinoamericano, la mayor parte de los gobiernos son gobiernos de izquierda. No es algo excepcional. En algún momento puede que sean las reglas, en algún momento puede que sean gobierno. Y sobre todo empujan a todo el espectro político a hablar estos términos, a convencen a un montón de gente. Entonces, todas Ujú. estas fuerzas de derecha antiliberal y liberal, un poco más autoritarias, no son algo excepcional, sino van a ser la norma en América Latina. Es algo nuevo, es algo que está pasando recientemente, y pues eso genera lo que tú dices, la polarización. Eso genera que cualquier evento como la consulta en Ecuador se vea a través de sus lentes, a través eh, del, del, de los lentes, de los términos del debate que te imponen estas nuevas derechas. Yo en el comentario, Selene, me refería a
un nuevo resbalón que ha tenido el gobierno y que, digamos, va minando todavía más la credibilidad que tiene la palabra presidencial. Eh, Recordarás el anuncio de la venta del avión presidencial. No sé si en esa época tú estabas en Colombia y el propio Iván Duque salió a desmentir, dijo, no, no vamos a comprarle nada a Ecuador. Y así algunos otros eventos similares, ¿no? La venta del Banco del Pacífico. Bueno, la última es el tema de la visa Schengen, ¿no? Dijeron hace 2 semanas que Ecuador estaba encaminado a, y bueno, salió la Comisión Europea y dijo, no, no, Ecuador no está en condiciones de beneficiarse de una liberalización de este tipo. Entonces, el gobierno sigue, digamos, minando su credibilidad, la palabra, etcétera. Es un gobierno y un presidente que tiene un bajo nivel de aceptación a su gestión y que a quien cada vez la gente le cree menos. Pero hay encuestas que ubican a la consulta popular con muy buenos números a favor de la tesis del gobierno. ¿Qué fenómeno ocurre en este caso? Yo no voy a pedir que Selene actúe como pitonisa ni como cartomántica, pero ¿por qué una cosa es el apoyo que tiene la consulta? Obviamente, ahí hay temas, como el de la inseguridad, que lo ha vendido muy bien el gobierno. ¿Por qué esa lectura le da la gente a las preguntas de la consulta y por qué esa misma gente no le cree al presidente? Ujú. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay que leer bien las encuestas, no hay que confundir el entusiasmo por participar, el entusiasmo por elegir en apoyo al gobierno y en apoyo a una cierta opción de la consulta. Por ejemplo, si tú revisas todas las elecciones de América Latina desde el 2019, de las 14 elecciones que ha tenido en los últimos 4 años, los candidatos de oposición ganan. Hay mucha alternancia, o sea, la gente quiere votar. Si hay algo bueno en nuestra región es que la gente quiere votar. No están votando por los partidos tradicionales, sino están bypaseando los partidos tradicionales, los Bukele, Boric, Castillo, Petro, Rodrigo Chávez, cómo ganan los outsiders de toda la región, pero eso es otra discusión. Pero estamos votando, nos gusta votar, nos gusta elegir, porque en el marco de una crisis tan profunda, al menos el ejercicio de votar es algo que la gente quiere hacer. Yo le doy esa explicación a digamos, las encuestas, las preguntas de las encuestas que tienen que ver con la consulta, que realmente, digamos, el gobierno sea capaz de convencer a la gente de que las preguntas van a resolver los problemas que tienen, es algo arriesgado. Yo creo que sería seguir jugando en este juego de las expectativas. ¿Cuál es el problema de las visas Schengen? ¿Cuál es que el gobierno genera unas expectativas que no cumple después? Y no cumple porque no fortalece el Estado. Si el gobierno realmente quisiera a largo plazo que se elimine la visa Schengen para los ecuatorianos, lo que debería hacer es trabajar en fortalecer el tema de empleo para que no haya una migración fuerte, trabajar para fortalecer el tema de seguridad y que no haya, digamos, todo lo que hemos visto en las casas, es decir, trabajar para que las condiciones de la sociedad y de los ecuatorianos mejoren. Esa es la única forma, digamos, de que a la larga cosas como la visa Schengen se lleven a cabo, pero al gobierno le encanta jugar sobre las expectativas, le encanta, digamos, no solo es bypassar un proceso complejo de la administración pública, sino es como saltarse pasos y mezclar un montón de cosas con todo, y realmente eso es insostenible a largo plazo. Al mismo tiempo que se efectúe la consulta popular el 5 de febrero, va a haber elecciones seccionales. Y pasa también, Selene, que digamos, figuras que son contradictores abiertos del gobierno, Rafael Correa y Leonidas Issa, a diferencia de Guillermo Lasso, tienen unos números muy interesantes. A pesar, en el caso de Correa, que digamos ha sufrido un linchamiento permanente, con sus pros y contras, pero le han dado palo 5 años. Todo es culpa de Correa, incluso el tema de la negativa de la Comisión Europea de dar la liberalización de la visa a Ecuador, ya algunos medios digitales lo han posicionado como que es responsabilidad o culpa de su gobierno. Correa e Issa, que fue quien lideró la última protesta en contra de Lasso en junio pasado, terminan teniendo números mucho mejores que los de Lasso.
Tomando en cuenta la cercanía de las elecciones seccionales y que tanto el partido de Correa como el movimiento indígena va a presentar candidaturas, ha presentado candidaturas y están muy bien, Ujú. ¿qué fenómeno puede ocurrir ahí? O si tiene, digamos, enlace algún tema con las seccionales o no. Nuestro sistema político, no es coincidencia que las elecciones nacionales y las elecciones seccionales estén separadas por un lapso de 2 años. En los criterios, digamos, de la ciencia política, mientras más separadas estén esas elecciones para que no se mezclen los temas nacionales con los temas locales, una sociedad y un sistema político es más democrático. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Ecuador? Mezcla los temas. Yo entendería que mezclen los temas si el gobierno fuera fuerte, si la aceptación por el gobierno fuera fuerte y fuera, digamos, hegemónica, si tuviera la legitimidad de mezclar, sería una maniobra un poco Ujú. desleal, una maniobra incluso un poco autoritaria, aunque a pesar de que se toman elecciones, significa que diriges todo el tema toda la Ujú. opinión pública sobre un tema que te favorece y dejas atrás los otros, pero es una maniobra arriesgada considerando que no tienen los números. No, es algo, a mí me parece que en su intento desesperado del gobierno de no, digamos, controlar la agenda, no controlar el Estado, las políticas públicas, siento que meterse en este tema es digamos, la salida más fácil que tienen ahora. No creo que es algo muy pensado, ¿no? La verdad. ¿Y cómo afecta? Pues afecta porque te pone a discutir, te marca agenda, te pone a debatir sobre los Ujú. temas de la consulta y nos olvidamos un poco de plantear temas nacionales en el marco de una discusiones locales. Entonces, eso va a tener un gran efecto en las elecciones seccionales. Ahora, en territorios como Quito y Pichincha, que digamos en la elección del 2021 es donde Lazo se hace muy fuerte y prácticamente Quito se Mm. convierte en uno de los grandes bastiones junto a la Sierra Centro de Guillermo Lazo y del movimiento Creo. Resulta que en estos territorios los candidatos de la Revolución Ciudadana, eh, Paola Pavón, aspirante a la reelección en prefectura, y Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito, están teniendo, digamos, una suerte como de consolidación primero, en el caso de Paola Pavón, y en el caso de Pavel Muñoz, experimentando un ascenso en los números, partiendo del hecho de que Yunda estaba liderando las encuestas al inicio. ¿Cómo se lee eso también, Cele? Em, Pues es muy interesante ver el crecimiento de la Revolución Ciudadana en Quito y en Pichincha. Yo recuerdo que cuando ganó Lazo, cuando vacunó a la población, digamos, en los 3 primeros meses, había muchísimos analistas políticos que decían, no, ya, las seccionales las va a ganar el gobierno. Y no, realmente 2 años después uno puede ver de que no hay garantía de que el poder nacional, digamos, se mete en los poderes locales, no hay garantía. ¿Y por qué el crecimiento de la Revolución Ciudadana en Quito y en Pichicha, que ha sido territorios muy difíciles para la Revolución Ciudadana desde el 2014? Ha sido, digamos, ha habido una pérdida constante de votos. ¿Por qué se ve este crecimiento? ¿Y por qué Correa también es uno de los líderes más valorados? Yo aquí vuelvo la idea al recuerdo de un Estado fuerte y de la eficiencia. Yo creo que la gente sabe que esta opción política de la Revolución Ciudadana no improvisa. Esta opción Uh -huh. política de la Revolución Ciudadana cuando gobernó, ¿qué fue lo que hizo? Pues fortaleció el Estado y había políticas públicas eficientes en varios temas. Ustedes pueden, esta historia no tengo que contar, la ciudadanía la sabe, lo vivió y por eso es que sigue siendo de los líderes más valorados. Yo creo que esta es la razón principal del crecimiento de la intención de voto en Quito, en Pichincha, por las opciones de la Revolución Ciudadana. Y si uno revisa, digamos, el mapa nacional, es más el nulo y el no decidido quienes, si uno suma los dos, pues se llevan la mayor cantidad de los votos. Uh -huh. A nivel nacional, te diría, la elección sigue abierta. Uh -huh. No se han, digamos, establecido
no se podría decir ahora quiénes van a quedar. Tiene que venir la campaña va a estar, digamos, un poco complicada con el tema de la consulta, pero en el país, mientras más se acerque la elección, en las 2 últimas semanas se van a ir definiendo más las cosas, y lo que yo veo es que está todo abierto, aún en todas las provincias. No hay una opción que pueda asegurar la victoria ahora, está todo completamente abierto. A ver, ahí hay un hecho concreto, y ya se nos va terminando el tiempo y quería cerrar con Cele hablando sobre eso. Hay un hecho concreto y es verdad. La clase política, no solo en Ecuador, sino en otros países también, la clase política en general está atravesando un mal momento y por eso es que el fenómeno esto de lo nuevo y la irrupción de redes sociales al estilo del TikTok y demás han ido ganando un poco de fuerza. Pero en esta elección en particular, por las consideraciones que ha mencionado Selene, le pregunto, ¿cómo se va a configurar, digamos, el escenario, tomando en cuenta que eso, que partimos de un hecho de que hay un número altísimo de indecisos? En el caso de Quito y Pichincha, por ejemplo, los indecisos son un segmento en disputa para los 12 candidatos, ¿no? En total. Y está el tema de las redes sociales, está el tema de la forma, digamos, tradicional que se ha hecho campaña y está el tema territorial. ¿Cómo los candidatos ahora tienen que entrar a jugar en esta nueva cancha que te plantea la tecnología y la pospandemia? Ahí es muy importante, si bien el TikTok y las redes sociales son instrumentos, son herramientas, no hay que confundir el fin con los medios. Si uno ve a los candidatos utilizar eso, está bien, son nuevas formas de comunicarse, pero al final tiene que haber algo sólido detrás de las opciones políticas, tiene que haber ideología, tiene que haber plan, tiene que haber propuestas, tiene que haber eh, algo que represente a los candidatos. Los electores no son, digamos, seres que vas a convencer con un TikTok porque está divertido y ya. Puede que les guste, digamos, tu TikTok, puede que les guste algún video, una publicación, pero van a querer certeza. En un país que ha sido tan golpeado, en un país que está, digamos, económicamente muy mal, los electores también quieren certezas y son certezas materiales, empleo, educación, salud, movilidad, cómo los electores vean que sus opciones políticas, sus preferencias puedan resolver esos temas. Eso va a ser fundamental. Y por el otro lado, está bien utilizar los instrumentos, porque y en los instrumentos ahí los candidatos tienen que prestar mucha atención, porque los electores no quieren solo ser receptores y consumidores pasivos de la información, sino que Ujú. ellos son emisores, son productores. Esta doble función de consumidores y productores de la información es diferente a lo que se ha visto en otras campañas. Entonces, es importante que los políticos, los que están en campañas, eh, analicen bien a estos nuevos electores, pero también certezas, ofrezcan certezas. No hay forma, no hay TikTok que alcance sin las certezas. Y ya creo que con el ejemplo de Guillermo Lazo hemos visto, y no solo nosotros, sino ya la ciudadanía aprendió que si no hay certeza, si no hay algo sólido que puedan tener los políticos, un plan, una ideología, un proyecto de país, un proyecto de ciudad, no hay TikTok que alcance.